El proceso de investigación de mercados. Paso 1. Definir el problema y los objetivos de la investigación. Esta parte se refiere a definir cuál es la situación que tú necesitas estudiar. Y en la parte del objetivo, ¿qué vas a hacer, cómo y para qué para llegar a esa respuesta? El segundo paso es desarrollar el plan de investigación para recopilar información, que se refiere a definir cada uno de los pasos o fases que nosotros vamos a implementar para la realización de la investigación de mercado. El tercer paso es implementar el plan de investigación, obtener y analizar los datos. Cuando ya implementamos ese plan, ya tenemos la información. Lo que debemos de hacer es analizarla. Normalmente la información se analiza de manera estadística. Se realizan gráficas, se hacen comparaciones y de esta forma pues darle respuesta al objetivo de la investigación de mercado. Una vez que ya se implementa el plan, pues tenemos una base de datos importante y lo que debemos de hacer es trabajar de acuerdo a cómo vamos a presentar esa información y analizarla. Una manera muy común y apoyándose de datos estadísticos puede ser graficando las respuestas. Muchas veces, y creo que en la mayoría de los casos, y una herramienta muy popular actualmente en la investigación de mercados es el SPSS, que es donde nosotros llenamos todas las respuestas y podemos obtener datos específicos y medir los niveles de confiabilidad de la información que nos han respondido, realizar las gráficas, entre otras actividades en apoyo a la investigación de mercados. Por último, se menciona la parte de interpretar e informar los resultados. Cuando ya tenemos ese análisis de información, entra la parte de la interpretación, donde empezamos a ver por qué se dio tal comportamiento o empezamos a hacer una comparación entre resultados o gráficas y llegamos a una conclusión que básicamente tiene que ser darle respuesta al objetivo planteado en un inicio y darle respuesta a esa problemática o pregunta que tú tenías. Si se dan cuenta, el gran valor de la investigación de mercados está en los datos. Y esta también tiene su propia clasificación. Son los datos secundarios. Los datos secundarios se refiere a toda aquella información que tú ya tienes de tu marca, ya sea porque ya realizaste anteriormente una investigación de mercados, porque tienes un antecedente de tu marca o tienes información del comportamiento de los clientes, tal vez de alguna otra marca, pero que trabaje tu mismo giro y lo quieras utilizar como una referencia, que también se puede hacer, pero lo más normal es cuando nosotros estamos en una situación en la que no es la primera vez que hacemos una investigación de mercados y ya tenemos una referencia, puede servir de apoyo. También están los datos primarios. Los datos primarios es cuando probablemente sí sea la primera vez que nosotros implementamos una investigación de mercados, cuando estamos haciendo un estudio o una investigación sobre una situación completamente nueva, no hay antecedentes, entonces toda esta información se le consideran datos primarios. Los datos secundarios son todo ese conjunto de datos que nos pueden servir para la realización de nuestra investigación de mercados que ya existen y un antecedente que seguramente no fue realizado ni se obtuvo para nuestra investigación, pero que sí nos puede servir. Por otro lado están los datos primarios, que es la información para un propósito en específico. Por decir, tal vez es la primera vez que nosotros realizamos este tipo de investigación de mercados y es especialmente consultada para cumplir nuestro objetivo. Como les decía hace un momento, existe un objetivo específico. Algunos ejemplos de datos secundarios son las bases de datos en línea, donde, por ejemplo, si consultamos datos demográficos, comportamientos o investigaciones de mercado que ya han sido realizadas por otras empresas, por otras marcas, pero que sean similares a la nuestra y que nos pueda servir como una referencia, eso también es considerado como un dato secundario. Los datos secundarios
enriquecen mucho la información al momento de nosotros empezar una investigación de mercados. Es una base muy importante porque no estamos iniciando de cero. Ya contamos con referencias que están probadas, que son confiables. Eso nos puede permitir ser un poquito más específicos en nuestros objetivos de investigación de mercados. En cambio, cuando es un tema totalmente nuevo y estamos hablando de datos primarios, pues el reto es más complejo y probablemente nos va a llevar más tiempo. Es importante mencionarles que normalmente en todas las investigaciones de mercado vamos a necesitar un porcentaje de datos secundarios como de datos primarios. Un ejemplo de datos primarios está el tipo de investigación por observación, que es cuando nosotros tenemos ese acercamiento a esa situación y empezamos a describir de acuerdo a lo que nosotros vemos. Entonces, ese tipo de información nueva y que es específica para lo que nosotros queremos consultar en nuestra investigación de mercados puede ser considerada de esa manera, como un dato primario. Pero como les comentaba, creo que siempre se van a necesitar un porcentaje de ambos tipos de datos. ¿Por qué? Porque entre más tipos de datos nosotros incluyamos en nuestra investigación de mercados, la información va a estar más cercana a la realidad. Por ejemplo, si nosotros nada más nos apoyáramos de la observación, tengo que decirles que no es suficiente. ¿Se imaginan que realicemos muchas investigaciones de mercado, que tengamos muchos datos o mucha información, pero que esta no nos dé la confianza para nosotros poder tomar una decisión? O peor aún, que la información no sea real. Y se imaginan cuánto recurso estamos comprometiendo en estas actividades. Para finalizar, les voy a compartir unos ejemplos de investigación de mercado. Conocer la aceptación de los clientes respecto a una marca. El conocer cuáles son las tendencias en el mundo educativo, hablando de oferta académica. Comportamiento del consumidor, por ejemplo, ante una contingencia como la que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son los productos que más se venden? ¿Cuánto recurso gastan personas en tal rango de edad? ¿Cuáles son los productos que más compran personas de X rango de edad? ¿Cuáles son las aplicaciones móviles que más utilizan los usuarios? ¿En qué horarios las personas hacen más compras? Entre muchos otros. Y como puedes ver, las opciones son muy amplias. Pero no se trata de realizar todas las investigaciones de mercado que uno pueda, porque implica, claro, mucho recurso a comprometer. Se trata de realizar las investigaciones de mercado que realmente te van a dar un buen resultado. Yo creo que sí, tal vez no pronto, pero sí a un mediano plazo. O realmente puedes asegurar o tener la confianza de que la información te va a dar un beneficio para tú tomar las mejores decisiones. La actividad de esta semana consiste en realizar una presentación PowerPoint donde ustedes hagan mención de los puntos más importantes mencionados en este video. Dicha presentación deberán de subirla a nuestra plataforma institucional Haya 10. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y estamos en contacto.